sí, es cierto, yo empecé a escribir El asedio animal durante el proceso de paz y el libro también, mientras yo lo escribía durante el proceso creativo, se ve modificado también por el desmonte del proceso de paz que se dio en el gobierno Duque. Entonces el libro también toma otro rumbo, toma otro sentido, ¿no? Y termina de una forma en la que es evidente que estamos en un territorio condenado y estamos, digamos, los personajes de este territorio se les hace imposible escapar de una condena, ¿no? Que era un poco el sentimiento que yo creo que muchos compartíamos de pensar que el desmonte del proceso de paz ratificaba un sentimiento de desesperanza de que no podíamos salir de estos ciclos violentos. Pero yo más que pensar que la literatura no debería de pronto seguir expresando o remitiéndose a estos hechos, creo que aunque existiera el proceso de paz y aunque se lograra una paz total, un acuerdo nacional, un pacto histórico, como lo llamemos en este u otro gobierno, creo que la memoria colectiva, la memoria histórica juegan un papel fundamental. Por eso me parece muy relevante el papel de la JEP y los resultados que la JEP está teniendo en este momento. Y asimismo creo que el papel de la literatura durante muchos años, durante muchos siglos, va a seguir explorando, indagando estos escenarios, porque son una forma también de la construcción de la memoria histórica, y la memoria histórica a lo que atañe es impedirnos el olvido, ¿no? Ejercer siempre el ejercicio de recordar. Entonces, creo que no necesariamente seguir escribiendo sobre la violencia es que sea una condena, sino que también es un trabajo para no olvidar, que no se nos olvide lo que pasó. Sí, totalmente de acuerdo. La violencia, es decir, la violencia es un tema cultural también. Como tú dices, Vanessa, yo estoy de acuerdo en la medida en la que nosotros en este momento en Colombia hemos vivido un periodo de violencia, pero no nos inventamos la violencia, ni es un producto colombiano. O sea, la violencia, la cultura occidental nace con una guerra, que es la guerra de Troya, y esa guerra pues no ha terminado todavía y se desplaza, y en este momento hay una guerra también en Ucrania y hay situaciones, hay países que tienen un número de muertos por disparo de arma superior al de Colombia y no tienen guerra, no están en guerra civil, como ha estado Colombia durante 50 años, De acuerdo. durante 3 que duró el proceso de paz más o menos, hasta que empezaron a desmontarlo. Pues aquí hubo mucha tranquilidad, ahora después volvió, después ahora esperamos, sí, como tú dices, Winston, pues estamos muy optimistas, pero yo pienso que hay que ser optimistas porque no nos queda de otra. O sea, recuerda, como dicen en México, como dice un amigo mexicano, el optimista sufre, el optimista solo sufre después, el pesimista sufre antes y durante. Entonces, por eso es mejor ser optimista. Pero en todo caso, el papel de la literatura siempre ha sido acompañar un poquito como el dolor que produce en las personas sencillas, en los seres humanos comunes y corrientes, esos procesos históricos violentos, ¿no? Aunque no ha sido exclusivamente, pues, por supuesto también hay literatura que no habla de la violencia, pero que habla de otros tipos de violencia también. La violencia familiar, la violencia al interior de las casas, la violencia privada, la violencia de género. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, las obras de Karen Blixen, pues evidentemente sí, está hablándonos de Kenia y está hablándonos de una mujer expatriada, pero también nos está hablando de esa dificultad terrible y de esa violencia que ella sufrió con su marido, que además ella como autora tuvo que publicarlo con el nombre de un hombre para que saliera publicado. Cosas que hoy pues ya nos parecen completamente de otra época. Pero siempre la literatura está cerca yo diría del lado de las víctimas, ¿no? Casi siempre. Aunque también la literatura nos muestra la cara del asesino, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos, en la Virgen de los Sicarios tenemos los que disparan. Y en el olvido que seremos tenemos las víctimas. Entonces, la literatura nos muestra todas las caras, ¿no? Y a mí eso me parece muy, muy importante porque, claro, los conflictos humanos no se van a terminar nunca. O sea, eso lo sabemos tanto las vidas individuales como colectivas,
son una generación permanente de conflictos. Y entonces, de alguna manera, la literatura hace y toma cuenta de todo esto. Colombia no se inventó la violencia. Colombia es un país joven que está encontrando todavía un lenguaje para tratar de convivir. La calma y la tranquilidad que tiene Europa, ¿cuánto se demoró en lograrla? Más de 2000 años. Y hace 75 hubo 50 millones de muertos en Europa. Es decir, solamente en la toma de Berlín por el ejército soviético, en 4 días de esa toma, más o menos, en muertos es el equivalente de toda la violencia colombiana en 60 años. Entonces también hay que, cuando nosotros vamos a escenarios internacionales y nos dicen, la violencia en Colombia y la violencia, pues sí, obviamente no se puede negar, pero tampoco somos los inventores y los creadores de esa situación.